Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo taller de la Escuela de Género y Desarrollo. Mi nombre es Daniela Cabrera Guillén, soy la directora y les envío un cordial saludo desde la ciudad de Cochabamba y agradecerles a todos por ya estar conectados con nosotros. No queremos iniciar sin antes recordarles a todos ustedes que este es un espacio virtual que tiene el objetivo de informar y orientar a hombres y mujeres para que entre todos podamos fortalecer nuestros conocimientos en temáticas de género, salud y desarrollo integral. Decirles también que este espacio se caracteriza por contar con profesionales que tienen una destacable trayectoria y sobre todo un alto sentido de responsabilidad social, quienes además de manera voluntaria comparten con nosotros sus conocimientos y nos brindan consejos para poder mejorar nuestra calidad de vida. Juntos quiero decirles que hemos llegado ya a nuestro taller número 184, donde hemos tenido más de 644,000 personas que han participado con nosotros desde diferentes departamentos de nuestro país, como también del extranjero. Agradecemos a todos ellos por confiar en este su espacio que ha sido creado para todos ustedes. Y como todos los días, hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Con este preámbulo, antes de iniciar nuestro taller, para que puedan conocer un poquito más acerca de lo que es este proyecto tan importante como es la Escuela de Género, quiero darles la bienvenida nuevamente a todos ustedes y agradecerles por estar conectados con nosotros para aprender un poquito más en nuestro taller número 185 de la Escuela de Género, donde vamos a hablar sobre un tema muy importante como es la asistencia familiar. Quiero agradecer el apoyo que nos brinda el promotor de la Escuela de Género, el señor Samuel Doria Medina. Lamentablemente el día de hoy no nos va a poder acompañar, pero ya tenemos un compromiso desde que en los siguientes talleres él va a estar acompañándonos y aprendiendo además con todos nosotros sobre estos temas tan importantes que se tratan en esta plataforma. Así que reciban un cordial saludo y un abrazo también de su parte, con el compromiso de ya estar de manera más frecuente con nosotros. Ahora sí, por favor, vamos a iniciar con nuestro taller. Quiero presentarles a nuestro expositor del día de hoy, el doctor Miguel Ángel López Nogales. El doctor ha aceptado muy amablemente nuestra invitación. Quiero comentarles un poquito de su trayectoria profesional. Él es titulado como abogado de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba. Asimismo, cuenta con una licenciatura en Ciencias Jurídicas y Políticas de la misma universidad. Por otro lado, también tiene la especialidad en Derechos Humanos, Niña, Niño y Adolescente, Justicia Penal Juvenil Restaurativa en la Universidad Nacional Siglo XX. Por otro lado, también cuenta con un diplomado en competencias de tecnologías de información y comunicación y también de tecnologías de aprendizaje y conocimiento para docentes de educación superior cursado en la Universidad Católica Boliviana de San Pablo. Por otro lado, cuenta también con un diplomado en educación superior en metodología basada en competencias también de la Universidad privada Franz Tamayo. Por otro lado, también nuestro invitado del día de hoy cuenta con un diplomado en docencia en educación superior, metodologías basadas en competencia de la Universidad Católica San Pablo. Asimismo, nuestro invitado cuenta también con diplomados en metodologías de investigación científica de la Universidad Domingo Savio, también en la formación de proyectos por competencias. Por otro lado, también cuenta con diplomados en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia cursados en la Universidad Mayor de San Simón. Asimismo, nuestro invitado del día de hoy tiene una maestría en niñez y adolescencia que actualmente está cursando en la Universidad Autónoma del Beni José Boliviano. Asimismo, es consultor, fue más bien consultor en la implementación del curso virtual de Derechos y Garantías de la Niña, Niño y Adolescente, perdón, acceso a la justicia y medidas de protección en el ámbito del derecho a familias en coordinación con la Escuela de Jueces del Estado y también el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Actualmente también es docente de pregrado y posgrado. Así que con todo, haciéndoles conocer un poquito acerca del amplio currículum que tiene nuestro invitado del día de hoy, como es el doctor
Miguel Ángel López Nogales, a quien quiero dar la bienvenida y agradecerle además por estar participando con nosotros en este taller, que estoy segura que va a responder muchas dudas acerca de esta temática como es la asistencia familiar. Quiero recordarles, por favor, que vamos a tener 45 minutos de exposición de nuestro invitado y 45 minutos para que todos ustedes puedan realizar sus consultas. Así que iniciamos, por favor, doctor. Muy buenas tardes. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bienvenido a la Escuela de Género. Iniciamos, por favor. Muy buenas tardes. Muy buenas noches, Daniela. Muy buenas noches a todos, colegas. Más yo agradecido precisamente con todas las personas por poder compartir conocimientos sobre un instituto jurídico que es realmente muy importante, uno de los más tocados, uno de los que más se solicita y que precisamente va por lo general, siempre en pro de lo que es la búsqueda del interés superior de niñez y adolescencia. Por lo tanto, te agradezco por esta invitación. Nuevamente, bienvenidos a todos y vamos a comenzar con la disertación. Gracias. Bueno, lo que se refiere a asistencia familiar en el contexto de Bolivia precisamente es el instituto jurídico que permite que se otorgue una suma de asistencia, una suma de dinero, o puede ser también entrega en bienes, para que un beneficiario de lo que es parte de la familia, evidentemente, pueda tener lo suficiente para tener una vida digna. En otros países como la República de la Argentina y la República del Perú, el término es petición de alimentos. Más propiamente, pero en el análisis que vamos a realizar, la figura precisamente de lo que es petición de alimentos, ya en el alcance que desarrollan estas dos legislaciones, igual abarca lo que abarcaría lo que nosotros conocemos como asistencia familiar. Comenzando con una definición, se considera que es la cantidad de dinero o especies que los padres u otros parientes están obligados por la ley. La ley establece que es una obligación. Esta está plasmada en la Constitución Política del Estado, en nuestra actual Ley 603, Código de las Familias del Proceso Familiar. Deben pasar a sus hijos o personas con derecho a recibirla. No exclusivamente, no es un derecho de los hijos, sino que también en este sentido los padres también podrían solicitar dentro de este margen porque están dentro de lo que es la familia. En ese sentido también lo que es la asistencia familiar está destinada a cubrir las necesidades biológicas como sociales. Por ejemplo, cuando hablamos de las biológicas, estamos hablando de alimentación, vestimenta, habitación, atención médica. Y en lo que se refiere a las sociales, educación, la profesionalización y recreación. Es más, tratándose con personas con discapacidad o capacidades distintas, precisamente la recreación es algo muy importante. Tratándose de beneficiarios de asistencia familiar referente a que son menores de edad o en su caso están buscando su profesionalización, también es muy importante. Lo que estaría permitiendo es que esta suma de dinero que se va a otorgar tiene que permitir una vida digna precisamente para esta persona o estas personas que son los beneficiarios. La finalidad así enmarcada precisamente de la asistencia familiar es de sustentar la vida del titular o beneficiario y se funda en un deber jurídico, porque así lo manda la norma, que emana principalmente de las relaciones familiares, porque es precisamente dentro de lo que es la familia que existe la obligación de poder colaborarnos. Y en este sentido también un principio bien importante que está enfrascado en esto es el principio de solidaridad, colaboración que se tiene que prestar a la persona que precisamente así lo requiere, y más aún tratándose de nuestros parientes. Según Bonacase, y nos indica que la obligación de prestar asistencia familiar es la relación de derecho por virtud de la cual una persona está obligada a subvenir en todo o en parte las necesidades de otra. Según lo que establece nuestra normativa, precisamente la asistencia familiar tiene que permitir que esta persona tenga una vida digna. Incluso hablando ya de las sentencias constitucionales, va mucho más allá. Y diga que esta persona o con la suma de asistencia familiar se debe garantizar lo que es un desarrollo integral. Entonces, por lo tanto, no tan solo tendría que generar las condiciones mínimas, sino tendría que ir un poco más allá. Pero en el contexto de la realidad, vemos que las sumas de asistencias familiares precisamente no representan un monto que permita precisamente costear todos estos requerimientos que tienen los beneficiarios.
Así hablando de un autor argentino, pues precisamente tenemos a Bellucio que nos habla que es el conjunto de medios materiales necesarios para la existencia física de las personas y en ciertos casos también la instrucción y educación. Está hablando de lo que es precisamente entendida por alimentos en un concepto lo que es genérico. Y lo que nos atañe precisamente refiriéndonos más que todo a lo que cuando son beneficiarios los hijos y los menores de edad, comprende la satisfacción de las necesidades en manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y los gastos necesarios que se tengan precisamente para adquirir lo que es una profesión u oficio. Al igual que en el Código Civil argentino, por si acaso, nuestra normativa igual establece en este sentido que la asistencia familiar tiene que permitir que esta persona adquiera una profesión u oficio. Así plasmado que lo vamos a examinar posteriormente. Los alimentos están constituidos por prestaciones monetarias o en especie, que precisamente refiere que podría entregarse en sumas X de dinero también en algunos lugares donde por usos y costumbres se procede a entregar en bienes, sí se podría hacer. E incluso existe la situación que en muchas ocasiones se entregan también lo que es sumas de dinero y aparte se entregan algunos bienes más que se van a plasmar también en el acuerdo que se pueda llevar a cabo o en la resolución que emita la autoridad jurisdiccional cuando sea el caso. Los montos y lo que se vaya a entregar tiene que ser precisamente proporcional de acuerdo a las posibilidades del obligado o obligados y a las necesidades del alimentario. Pues en muchas ocasiones vemos que no solo los menores de edad se quedan bajo lo que es la guarda de su mamá o de su papá, pues en muchas ocasiones quienes están a cargo del cuidado y protección de los menores de edad son en este caso los abuelitos o algún tío o algún pariente. Entonces, incluso estas personas que están bajo el cuidado y protección pueden demandar la asistencia familiar contra los progenitores, hablando precisamente de los padres biológicos. Asimismo, en lo que se refiere a la determinación de lo que es la asistencia familiar, tendrá que verificarse también las necesidades del alimentario o beneficiario así determinado. Dentro de lo que es la obligación alimentaria en las relaciones de familia, este vínculo jurídico precisamente que une a las personas por lo que es el parentesco, también va a dar surgimiento a esta relación alimentaria, es decir, que la norma establece que por los lazos de parentesco existentes, se tiene que colaborar a la persona que así lo necesite dentro de lo que es el ámbito del parentesco. Obligaciones alimentarias de los padres a hijos menores de edad. Se trata de esta obligación nacida por el contenido de la patria potestad. El término patria potestad es un término que lo tenemos precisamente arraigado desde lo que es el derecho romano clásico o antiguo. Hoy en día, por ejemplo, se habla más propiamente de lo que es autoridad parental o autoridad de los padres, en el cual en este sentido tenemos que tomar en cuenta que los padres tienen derechos y deberes en relación a sus hijos. Por lo tanto, el término más propiamente hoy en día precisamente es autoridad parental y esto se encuentra reflejado igual en nuestra normativa en la ley 603. En tal sentido, obliga a los padres a criar a sus hijos menores, alimentarios y educarlos conforme a la condición y fortuna, no solo en los bienes de los hijos, sino también con los bienes propios. La obligación alimentaria de los padres a sus hijos menores de edad implica que la obligación alimentaria no se agota solo en que los hijos requieran indispensablemente para su subsistencia material, sino que abarca con amplitud todo lo relacionado con sus gastos de crianza, educación, vestimenta, esparcimiento, asistencia en enfermedades y tratamientos, conforme también es precisamente establece el doctrinario Eduardo Zanoni, que es también de nacionalidad argentina. Ya ingresando a lo que es la normativa boliviana, hablando es precisamente de lo que es la ley 603, Código de las Familias y del Proceso Familiar, en el artículo 109 refiere precisamente lo que se entiende por asistencia familiar. Nos indica que es un derecho y una obligación. ¿Es un derecho de quién? Del beneficiario, beneficiario o beneficiarias en recibir una suma X de dinero. Y una obligación de las familias hablando de que la obligada, el obligado, por si acaso, tendrían que proporcionar y garantizar lo indispensable, como indica la norma, para la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta. Valga la aclaración acá,
precisamente, y leí algunos comentarios referente a lo que es la asistencia familiar, que las mujeres son las únicas que cobran la asistencia familiar. Esta situación no es cierta, porque tenemos que aclarar que la persona que esté con la guarda del beneficiario, de los hijos, hablando si estos fueran precisamente los beneficiarios de la asistencia familiar, va a demandar la asistencia familiar si es que no se la otorga de forma voluntaria. Puede ser que el papá esté con la guarda, puede ser que la mamá esté con la guarda, puede ser que los tíos estén con la guarda, puede ser que los abuelitos estén con la guarda. Entonces, no es exclusivamente un derecho de la mujer para que pueda cobrar precisamente la asistencia familiar, ¿verdad? Entonces, la persona que se encuentre bajo el cuidado y protección del beneficiario es el que va a solicitar. Y evidentemente que la asistencia familiar es esa suma que tendría que otorgarse mediante resolución judicial, si es que no se está otorgando de forma voluntaria. Porque en este sentido, el progenitor que no tiene la guarda, o si ambos progenitores no tienen la guarda, y los beneficiarios, en este caso, si fueran menores de edad, estuvieran bajo el cuidado y protección de algún pariente o de los abuelitos o de los tíos, ellos están en la obligación de otorgar. Ahora, lo pueden hacer de forma voluntaria y no recurren ante lo que es la jurisdicción. Magnífico. Pero si es que no están cumpliendo esa obligación, entonces se tiene que recurrir precisamente a la autoridad jurisdiccional, que en el caso de Bolivia son los juzgados públicos en materia familiar. Y si se trata de juzgados en provincia donde no existen juzgados especializados, pues serán los juzgados mixtos que atienden precisamente de acuerdo a la cantidad de procesos que tengan. Puede ser que atiendan varias áreas del derecho o algunas dos o tres. Un aspecto bien importante que se trabaja acá y está establecido en la última parte del parágrafo primero del artículo 109 es que cuando los beneficiarios sean menores de edad, tiene que priorizarse el interés superior niño, niña, adolescente. Este principio llega a ser la columna vertebral de lo que está establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, llega a ser la columna vertebral de lo que es la Ley 603, Código de las Familias y el Proceso Familiar, y más aún una columna vertebral de lo que es la Ley 548, Código Niña, Niño y Adolescente, el cual, como ustedes saben muy bien, al establecer principios, están estableciendo directrices a seguir por parte de los administradores de justicia y en su caso también las instancias administrativas, las cuales deberían velar siempre por esta situación. Me refiero, si por ejemplo hay algún asunto que llega a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, que es en el caso de Bolivia, o alguna instancia similar en otro país, esta institución administrativa debería dar un trato preferente a lo que se refiere el interés superior de niñez y adolescencia. Si es que llega al ámbito jurisdiccional, lo propio los jueces. Y si fuera a un juez similar en otro país, lo propio como estamos manifestando. Es por eso menester que podamos revisar un poco lo que se refiere al interés superior de niñez y adolescencia. Estamos hablando precisamente que sobre este principio que es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, que ha sido aprobado en 1989 y ratificado por Bolivia en 1990, esta norma precisamente forma parte de lo que es el bloque de constitucionalidad, es decir, que está dentro del rango de lo que es la Constitución. Por lo tanto, tiene una aplicación realmente plena en lo que se refiere a nuestra normativa. Obligación que ha asumido evidentemente en nuestro Estado al ratificar este convenio y tratado que actualmente se encuentra vigente en nuestro país. No existe una definición certera, exacta de lo que es el interés superior, pero precisamente acaba el trabajo de lo que se refiere a las instancias administrativas y las instancias jurisdiccionales, que en cada caso concreto, los que están a cargo, si fueran los jueces, si fueran abogados, trabajadores sociales, psicólogos y demás, tienen que jugar un rol protagónico en este sentido, de que en cada caso tienen que buscar que no se vulneren los derechos de niñez y adolescencia. Este principio de interés superior abarca varios derechos que entre ellos podríamos indicar la opinión del niño, niña, adolescente. Por ejemplo, si está en controversia, ¿quién se queda con la guarda del niño? Y si el niño ya tiene un racionamiento y puede emitir su criterio, pues será convocado ante la autoridad jurisdiccional o podrá ser convocado también ante lo que es la instancia administrativa para que emita precisamente su opinión.
Ahora, no solo esto, pues precisamente se tendrá que analizar también la situación de los padres, quienes se encuentran a cargo, o en su caso, si son otras personas que podrían ser guardadores o tutores. Lo referente al interés superior de niñez y adolescencia, también se tiene que buscar un equilibrio precisamente en lo que se denomina en derecho ponderación. En este sentido, tendremos que ver la relación entre los derechos de niñez y adolescencia y también sus deberes, pues conforme van desarrollándose, evidentemente el ejercicio es más pleno referente al interés superior y también por ende ya va surgiendo un cumplimiento progresivo de lo que son sus deberes. A tomar en cuenta lo que estamos refiriendo al interés superior, pues considera su condición como una persona en desarrollo. El niño o niña adolescente es una persona que está precisamente en su desarrollo, en pleno desarrollo. Para llegar al abordaje por parte del equipo que trabaja, por ejemplo, en instituciones administrativas como la Defensoría, o en su caso también los equipos que ahora cuentan en los juzgados públicos en materia familiar que comparten, o los juzgados públicos en materia de niñez, pues de acuerdo a la edad que tengan estos niños, niños, adolescentes, tendrá que determinarse de acuerdo al sexo, grado de madurez, necesidades físicas, tendrán que valorarse realmente cuál es el interés superior. Y valga la aclaración que no es solo indicar que se está velando por el interés superior, sino solo es nocionar, sino tenemos que justificar en las determinaciones que se vaya a establecer cómo se está realizando la protección o cómo se está garantizando el principio de interés superior, niño, niña, adolescente. En cada caso concreto, como les había mencionado, el juez debe analizar precisamente cuál es la situación específica y debe buscar los mecanismos precisamente que tiendan a garantizar lo que es el desarrollo integral de niñez y adolescencia y velando siempre por lo que es el interés superior. Este interés superior tiene como objetivo garantizar el disfrute efectivo de todos los derechos que se reconocen a niñez y adolescencia, más aún los establecidos de forma específica en la Convención sobre los Derechos del Niño. Y es así que del trabajo realizado precisamente por instancias internacionales, por ejemplo, tenemos la observación general número 14, la cual nos va a permitir que más adelante vamos a analizar que el interés superior tendría que ser observado desde una triple dimensión, como norma sustantiva, como norma de procedimiento y como norma de interpretación. Entonces, es como les había indicado, este principio realmente fundamental. Se encuentra consagrado en el bloque de constitucionalidad, se encuentra consagrado también referente a las sentencias constitucionales que tenemos en Bolivia, el cual precisamente tenemos un compendio interesante que no hace mucho ha publicado lo que es el Tribunal Constitucional de Bolivia, que nos habla precisamente sobre las sentencias constitucionales referente a muchos de los derechos de niñez y adolescencia de una forma muy ordenada. Entonces, en cada situación concreta, el juez tendrá que valorar y de forma motivada tendrá que explicar cómo está garantizando el interés superior. Como les había mencionado, solo por hacer referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional 927, quebrado 2012, en el parágrafo cuarto, en su numeral cuarto, en la parte que encuentro resaltada, indica es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior niño, niña, adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección, socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados y el acceso a una administración de justicia pronta oportuna y con asistencia de personal especializado. Al referirnos con personal especializado es que precisamente se debería contar con jueces, debería contarse con psicólogos, trabajadores sociales, abogados, todos que tiendan precisamente o cuenten con lo que es la especialidad. Ahora, acá esta sentencia constitucional nos habla precisamente de una de una corresponsabilidad entre tres instituciones. Nos habla que son responsables de lo que es el interés superior y así de proteger los derechos de niños, niñas, adolescentes, hablando de lo que es la familia, la sociedad y el Estado. Es decir, que es una obligación precisamente tripartita. Reconocimiento e importancia de la interpretación de las normas velando lo que es el interés superior. Como les había mencionado, la observación general número 14, la cual precisamente es de carácter vinculante para el Estado boliviano y también para los que son parte, nos habla precisamente
sobre este principio que se relaciona con lo que son varios derechos. Si estamos velando por el interés superior de niñez y adolescencia, por lo tanto, también estamos velando entre uno de los tantos derechos como el derecho a la no discriminación. Estamos velando también por el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo. Si, por ejemplo, vamos a establecer una asistencia familiar, si los beneficiarios son menores de edad, entonces tenemos que garantizar, en este sentido, que exista una supervivencia, un desarrollo y que tenga una vida digna estos beneficiarios. Por lo tanto, dentro de esta figura, pues precisamente tenemos contemplado. El interés superior también del niño va relacionado con lo que es el derecho a ser escuchado. Como les había mencionado, en todos los asuntos que se vean involucrados de niñez y adolescencia, y si el rango etario y el razonamiento les permite, van a ser consultados de forma directa por la autoridad jurisdiccional en una sesión reservada, en la cual va a estar el administrador de justicia con el apoyo precisamente del psicólogo o psicóloga correspondiente que podría ser de su equipo interdisciplinario, o en su caso con la colaboración de los psicólogos de la Defensoría, para que se pueda entablar una conversación entre el administrador de justicia y este niño o niña adolescente, para escuchar de él cuál es la situación. Y es muy importante, pues como habíamos mencionado, este derecho también parte de, o es parte de lo que es la Convención sobre los Derechos del Niño, se encuentra plasmado en nuestra normativa, tanto en la Constitución, tanto en lo que se refiere a la Ley 603 como la Ley 548. Como ya les había mencionado, esta observación general número 14 realmente nos habla de algo muy importante. Nos habla que el interés superior es considerado como un derecho sustantivo, es decir, como un derecho reconocido para niñez y adolescencia. Cuando nos habla de que es un principio jurídico interpretativo fundamental, es que en la resolución que se vaya a emitir, o en la determinación que se vaya a emitir, por ejemplo, si es en sede administrativa, se tiene que establecer el interés superior y se tiene que fundamentar, se tiene que interpretar la norma precisamente en este sentido. Y algo más, en una triple dimensión, estamos hablando de que es una norma de procedimiento, es decir, que mientras se vaya tramitando el proceso en cada fase, se tiene que velar por el interés superior. ¿Verdad? Entonces, garantizando todos sus derechos. Es más, si nosotros contemplamos, de acuerdo a la protección que se está brindando a niñez y adolescencia, niños, niñas, adolescentes tienen todos los derechos y garantías reconocidos en nuestra Constitución para todas las personas y tienen sus propias garantías reconocidas en nuestra normativa especial que habíamos referido anteriormente, la Ley 548 y también parte de lo que es evidentemente la Ley 603. Esta sentencia constitucional, la 735, quebrado 2010, refiere precisamente sobre la importancia de lo que habíamos mencionado sobre el interés superior. Refiere, la Convención sobre los Derechos del Niño asume varios principios a observarse en la protección de los derechos de niñez y adolescencia, y entre ellos precisamente el interés superior, como eje transversal de todas las decisiones a adoptarse por instituciones públicas o privadas, en sentido que sus derechos prevalecen por los de los demás, favoreciendo su desarrollo físico, psicológico, moral y social en la unidad familiar, por el que se reconoce a la familia como el medio ideal para que crezca el niño, y es precisamente que el Estado debe prestar las garantías o las condiciones necesarias para que así se pueda brindar el apoyo correspondiente al cuidado correspondiente a niñez y adolescencia. Lo ideal es que un niño o niña adolescente crezca en su familia de origen, y en caso contrario, si es que en las circunstancias no se dan, pues tendrá que derivarse a una familia sustituta. La sentencia constitucional 129, quebrado 2012, refiere así que el interés superior del niño cumple un papel regulador de la normativa de los derechos del niño y se funda básicamente en la dignidad del ser humano. Niño, niña, adolescente merece ser tratados como seres humanos. Son seres humanos, no son personas del futuro, son personas del presente. Tenemos que ocuparnos precisamente de ellos, porque ellos si bien van a ser el futuro, pero si no nos ocupamos de ellos ahora, ¿cuál será su futuro? Ahí lanzamos una interrogante. Entonces, es importante garantizar la efectividad de los derechos que se encuentran contemplados en la normativa para que estas personas en formación puedan tener un desarrollo integral y evidentemente alcanzar un desarrollo pleno a futuro.
y quienes se encuentran a cargo en primera línea, podríamos indicar, precisamente son sus progenitores. Para asegurar en la mayor medida posible la prevalencia del interés superior del niño, el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que se requiere cuidados especiales. Por lo tanto, los estados han asumido obligaciones en lo que se refiere al cuidado y protección de niñez y adolescencia, y lo están haciendo. Tenemos la Constitución Política del Estado, tenemos la Ley 603, tenemos la Ley 548. Evidentemente con algunas falencias que se dan en el ámbito de su aplicación, pero las tenemos en este sentido. Esa parte me parecía muy interesante recalcar porque tenemos que tomar en cuenta que lo que se refiere al interés superior podría ser tomado precisamente en un sentido muy estricto para lo que se refiere a la determinación de la asistencia familiar. Es por eso que debemos tomar en cuenta que en este sentido, lo que se refiere es que deberíamos estar siempre haciendo prevalecer los derechos de niñez y adolescencia. La asistencia familiar, como el derecho reconocido para los beneficiarios o beneficiarias, es de forma obligatoria hasta que cumplan la mayoría de edad. Se puede extender este beneficio hasta los 25 años, pero ¿cuál la finalidad? Es decir, que estamos hablando que la asistencia familiar es obligatoria hasta los 18, pero puede extenderse hasta los 25. Puede o no. Si, por ejemplo, esta persona que ya alcanzó la mayoría de edad esté realizando una formación técnica o profesional, entonces se le tiene que apoyar. La asistencia familiar va a continuar. Pero en este sentido, como ya es mayor de edad, esta persona tendrá que apersonarse ante el juzgado correspondiente porque ya es mayor de edad. Su madre o su padre o la persona que se encuentra bajo el cuidado de protección ya no puede seguir el proceso por él porque esta persona ya es mayor de edad. La finalidad de que se esté ampliando en este sentido hasta los 25 años precisamente, como habíamos mencionado, es para que adquiera una formación técnica o profesional. Ahora, pero si esta persona ya no está estudiando y dejó de estudiar, entonces las personas, el obligado o la obligada o las personas obligadas podrán en su caso solicitar la cesación de la asistencia familiar. En ese sentido, también dentro de lo que es el contenido y la extensión de la asistencia familiar, hablamos que debe garantizar cuando se trate de niños, niñas, adolescentes, de personas en situación de discapacidad y de personas adultas mayores. Como les había indicado, no es exclusivo la asistencia familiar precisamente tan solo para los menores de edad. En este caso, para personas con discapacidad o personas adultas mayores también se puede solicitar. La asistencia familiar para personas con discapacidad se va a otorgar en tanto dure la situación de su discapacidad y no cuente con recursos. Los adultos mayores tienen este derecho hasta el término de sus vidas. Si bien no es muy común encontrarse entre los procesos donde los padres demandan a sus hijos una asistencia familiar, por lo general, precisamente esta colaboración se la brinda de una forma no judicial, pero si en su caso los padres no tienen las condiciones siendo adultos mayores y sus hijos no quieren colaborar, entonces también existe la figura que se pueda demandar y que el juez obligue a que estas personas tengan que prestar una asistencia familiar. Una innovación dentro de lo que se refiere a nuestra normativa referente a lo que es la asistencia familiar hace referencia al parágrafo quinto del referido artículo 109. Pues la mujer que se encuentra en estado de gestación ya puede demandar asistencia familiar, ¿verdad? Antes tenían que esperar a que nazca precisamente el nacimiento, se proceda al registro, se cuente con el certificado de nacimiento para que recién se pueda solicitar. Entonces, una de las innovaciones que tenemos en la ley 603 es que se puede solicitar por la madre en estado de gestación para que ya se le entregue una suma X de dinero para todo ese proceso que va a llevar a cabo evidentemente los 9 meses. Para esto tendrá que demandar, tendrá que presentar las pruebas correspondientes, en este caso una ecografía, tendrá que presentar el examen de sangre y demás, y acreditar que se encuentra en estado de gestación con informes médicos, tendrá que acreditar los gastos en los que esté incurriendo en este periodo de gestación, para que así la autoridad jurisdiccional pueda determinar precisamente una suma de asistencia familiar en favor de esta madre que se encuentra en periodo de gestación.
Lo que habíamos mencionado no queda aislado precisamente lo que es la asistencia familiar tan solo en la ley 603, pues tenemos las concordancias, es decir, con qué normas se relaciona. Sabemos muy bien que la Constitución Política del Estado, dentro de lo que es nuestra normativa jurídica, pues tiene una superioridad referente al resto de las normas, así lo plasma el artículo 410, parágrafo segundo de nuestra Constitución Política del Estado. Y haciendo la referencia con las concordancias o con qué normas jurídicas guarda relación referente a la asistencia familiar, pues precisamente hacemos referencia al artículo 16 de la Constitución. Toda persona tiene derecho al agua y alimentación. La asistencia familiar cubre lo que es alimentación, entonces por lo tanto está dentro de esto. Después nos habla precisamente el artículo 17, toda persona tiene derecho a recibir educación. La asistencia familiar también dentro de sus alcances engloba lo que es la educación. Por lo tanto, estaríamos viendo que en el sustento jurídico también se encuentra en relación a lo que es la constitución política del Estado. Dentro de los alcances también de la asistencia familiar está la salud, se encuentra contemplado en el artículo 18. Hablamos del artículo 19, derecho a un hábitat y vivienda adecuado, se encuentra contemplado. Ahora, el 64 nos habla precisamente de algo bien importante. Los cónyuges o convivientes, que actualmente incluso el término cónyuge y ya se utiliza de forma indistinta para las personas que viven en matrimonio o las personas que viven en unión libre. En igualdad de condiciones, ambos deben ocuparse de todo lo que se refiere a responsabilidades del hogar, todos los gastos y también referente a sus hijos. Y en su caso, cuando se separan, que se divorcian o no están o nunca vivieron juntos, ambos tendrían que asumir lo que es sus responsabilidades precisamente en relación a sus hijos. Y él les había mencionado que si la persona que no se encuentra al cuidado y protección otorga de forma voluntaria una suma X de dinero, no es necesario recurrir a las instancias judiciales. Es más, hoy en día, dentro de lo que es también la normativa, se habla mucho de lo que es la guarda compartida, no muy aplicado en nuestro contexto, porque implicaría realmente una madurez bien grande de los cónyuges o de los progenitores, en el término un poco más exacto, para que pudieran definir, por ejemplo, en el hipotético, un mes, 2 meses o 3 meses se queda con la mamá, los otros 3 meses se queda con el papá, pero ambos tendrían que tener precisamente una conversación muy fluida referente a reglas de cómo van a educar a sus hijos, referente al uso de los celulares, del internet, del tipo de alimentación, del tipo de educación y demás. Ambos tendrían que correr con todos los gastos durante ese periodo, o si hubieran gastos extraordinarios, tendrían que ocuparse ambos. Realmente implica una madurez, solo que en el enfoque que se le ha dado en la aplicación práctica, lo que buscan es en el sentido de, yo no quiero otorgar la asistencia familiar para que su mamá o su papá que está con la guarda no se lo gaste, porque a mí no me consta que se invierta todo eso en mi hijo o en mi hija. Ese es el común denominador que se menciona, ¿no? Y no están velando por los niños, sino que, o de los niños, niñas, adolescentes, sino que están tratando de velar tan solo por el aspecto económico. Situación que realmente no es lo que se había proyectado, ¿verdad? La proyección era muy distinta en este sentido al establecerse lo que es la guarda compartida. La asistencia familiar también, como habíamos mencionado, está contemplada para los adultos mayores que tienen derecho a una vejez digna, ¿verdad? Con calidad y calidez humana, según el artículo 67 de la referida Constitución. Y también nuestra normativa, en este sentido, el 68, refiere, se prohíbe, sanciona toda forma de maltrato, abandono, violencia y discriminación a personas adultas mayores. El hecho precisamente de que abandonen los hijos a sus padres implica, pues, la vulneración de sus derechos. Por lo tanto, deberían brindarles la colaboración adecuada conforme va requiriendo en esta edad que los adultos mayores, como sabemos muy bien, se llegan a convertir como niños. El artículo 70 de la referida Constitución nos indica precisamente que toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos. Hemos conversado precisamente que los beneficiarios de la asistencia familiar también son personas con discapacidad o capacidades diferentes. Tiene el derecho a ser protegido por su familia y el Estado, tienen derecho a una educación. El artículo 72 refiere que el Estado debe garantizar precisamente que exista servicios integrales de rehabilitación. El artículo 108 de la misma Constitución nos habla que son deberes de los bolivianos y bolivianas, y este para poder tomar también el alcance de la asistencia familiar
asistir, alimentar y educar a sus hijos e hijas. Asistir, proteger y socorrer a sus ascendientes. Como habíamos mencionado, para el tema, por ejemplo, de la asistencia familiar, podríamos ver de aplicar estos artículos ya referidos de la Constitución Política del Estado. Dentro de este ámbito también tenemos que tomar en cuenta que no ajeno precisamente a esta situación se encuentra el Código Niña Adolescente, que nos habla en este sentido, en su artículo 17, que se debe buscar en todo sentido un nivel de vida adecuado para niñas y adolescentes y que garantice lo que es su desarrollo integral. Un desarrollo integral precisamente que abarque pues, el aspecto psicológico, el aspecto de salud, económico, es decir, hablando de un macro para que se pueda desarrollar plenamente. Las madres, padres, guardadoras y guardadoras, tutoras o tutores quienes se encuentran a cargo tienen la obligación de garantizar dentro de sus posibilidades y los medios económicos el disfrute de este derecho en lo que se refiere a niñas y adolescencia. El artículo 29 de la referida norma 548 habla que las niñas, niños y adolescentes en situación de discapacidad física, cognitiva, psíquica o sensorial, además de los derechos reconocidos con carácter universal, gozan de derechos y garantías consagradas en este código, hablando de que existen derechos específicos precisamente para ese sector considerado vulnerable. Deberes de la madre y del padre, hablando de lo que es el artículo 41 del referido código. La madre y el padre tienen la responsabilidad y obligaciones comunes en igualdad de brindar afecto, alimentación, sustento, guarda, protección, salud, educación y respeto. Y deben precisamente estar presentes en lo que es el crecimiento y desarrollo de sus hijos, conforme establece nuestra normativa. Otra concordancia es si vamos a solicitar, por ejemplo, lo que es la asistencia familiar para adultos mayores, pues la Ley General de Personas Adultas Mayores, en su artículo 5, refiere derechos de la vejez. El derecho a una vejez digna es garantizado a través de la provisión de alimentos suficientes que garantice condiciones de salud, priorizando las personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Las personas que no tienen los medios suficientes para poder sustentarse. Y en este caso, sus hijos estarían obligados a brindarles. Y si así no lo hicieran de forma voluntaria, pues tendrán que solicitar a la autoridad jurisdiccional para que así sea. Esta jurisprudencia la vamos a mencionar precisamente en el sentido de lo que habíamos mencionado, que la asistencia familiar, si bien es obligatoria hasta los 18 años, pero se puede extender hasta los 25, como hemos indicado, para que adquiera una profesión o oficio. Si bien esta persona que es beneficiaria, cuando hablamos del hijo o hija, ya es mayor de edad, pero esta persona todavía no tiene los medios suficientes para valerse por sí misma, es decir, que no se va a autosustentar. Por lo tanto, se mantiene precisamente en una situación de vulnerabilidad y requiere el apoyo de sus progenitores para que pueda adquirir una profesión u oficio, ¿verdad? Entonces va a continuar la obligación, en todo caso, de brindarse lo que es el apoyo económico referente a la asistencia familiar para que pueda alcanzar una profesión u oficio. La sentencia constitucional 172, quebrado 2006, nos habla de algo muy importante, precisamente de lo que se refiere a los alcances en lo que tendría que establecerse la asistencia familiar. Nos habla de que la asistencia familiar como tal debe garantizar lo que es un desarrollo integral para el niño, niña, adolescente, cuando estos son los beneficiarios. Y en este sentido, ¿qué debe garantizar? El derecho a la salud, el derecho a la vida, ¿verdad? Debe garantizar precisamente dentro de este contexto, si el derecho a la vida va muy relacionado con los otros más derechos, porque si no hay derecho a la vida, pues entonces no hay nada. Entonces, este derecho tiene que ser protegido de sobremanera. Tendrá que cubrirse lo que es alimentación, vestimenta, vivienda, que ya habíamos mencionado, para que pueda alcanzar un desarrollo realmente óptimo y un desarrollo integral, en este caso el beneficiario. También entre los alcances de la asistencia familiar está lo que es el derecho a la vivienda, a la alimentación y al vestido. En el alcance también, en este sentido, de lo que es el derecho a la asistencia familiar, abarca lo que es el derecho a la educación, ¿verdad? Que es un derecho fundamental
pues precisamente en la formación de lo que es este sector considerado vulnerable, hablando de niñez y adolescencia, merecen un tratamiento adecuado y la inversión debe ser realmente muy buena en este sentido en el ámbito de la educación para que podamos alcanzar lo que es realmente resultados óptimos en este sentido. Hay que tomar en cuenta precisamente que acá se habla de una ponderación de derechos. ¿A qué nos referimos en esta circunstancia? En que en un caso específico se tiene que ver qué derecho se va a aplicar de forma preferente. No estamos hablando de que un derecho sea superior al otro, sino que dentro de un caso concreto tenemos que ver qué derecho va a ser aplicado de forma preferente. Y acá se hablaba precisamente de un versus lo que es el derecho a la libertad del obligado o obligada y el derecho precisamente que tiene niñez o adolescencia a recibir una asistencia familiar. En este sentido, ya el Tribunal Constitucional, mediante un análisis que ha realizado en la sentencia constitucional 298, quebrado 2015, nos refiere que en esta ponderación de derechos, precisamente, el derecho que va a estar protegido de sobremanera es precisamente el de niñez y adolescencia, hablando de lo que es el derecho a la asistencia familiar, porque se considera que esta persona es considerado un sector vulnerable dentro de la sociedad, no puede valerse por sí mismo. Entonces, la obligación precisamente de los progenitores es brindarles una asistencia familiar para que puedan garantizar lo que es el derecho a la alimentación, vestimenta, salud que hemos indicado, ¿verdad? Entonces, en este sentido, se hace una interpretación, como habíamos mencionado, y que en este sentido estaría prevaleciendo lo que es los derechos de niñez y adolescencia en lo que se refiere a una asistencia familiar versus lo que es la privación de libertad del obligado o la obligada que ha incumplido en el pago oportuno de la suma de asistencia familiar que probablemente haya sido pactada por acuerdo de partes o ha sido determinada por autoridad jurisdiccional. Un aspecto muy delicado que es precisamente es el de determinar la suma de asistencia familiar. Y esta va a tener que ser valorada por la autoridad jurisdiccional, evidentemente, de acuerdo a las pruebas aportadas que se tenga y también a los conocimientos que tenga, pues los jueces en esta área son especializados, por así mencionar, y que requieren realmente conocimientos óptimos sobre esto. Entonces tendrá que valorarse la situación, por ejemplo, referente a qué necesidades tiene y cómo vamos a demostrar las necesidades del beneficiario. Tendremos que adjuntar facturas de colegio, alimentación, salud, certificados médicos, recetas médicas, todo lo que acredite los gastos en los cuales se incurre. Pero ahí surge la circunstancia, ¿no? Hay muchos gastos en los cuales no nos otorgan facturas, entonces tendríamos que mencionar también como gastos diarios que por uso y costumbre no se otorga lo que es precisamente las facturas y por lo tanto eso también tiene que ser considerado. Ahora, otra situación, ¿cómo vamos a determinar lo que es los recursos con los que cuente el obligado o la obligada? Entonces tendremos que ver esto, por ejemplo, si es una persona que trabaja en una empresa X o Y, se tiene que solicitar una certificación para ver cuánto son sus ingresos. Tendríamos que solicitar que se emita esta certificación. Ahora, si fueran personas que no trabajan en una institución, no reciben un sueldo salario fijo, y por ejemplo, si podría ser un taxista, tendríamos que presentar testigos que como taxistas indiquen, bueno, yo trabajo como taxista de lunes a viernes, normalmente gano esta suma para poder determinar aproximadamente cuánto gana esta persona. Por lo general, al determinar una suma X de dinero, se determina en un monto fijo, ¿sí? Y de acuerdo a lo que es nuestra normativa, también establece que puede ser de forma porcentual, pero por lo general, como hemos indicado, se establece de una forma de un monto fijo. La capacidad para otorgar la asistencia familiar debe ser apreciada por todos los medios, se les indica boletas de pago, si es un profesional independiente, por ejemplo, podemos solicitar certificaciones de impuestos nacionales o institución similar en otro país, por ejemplo, para ver lo que factura, cuánto factura, qué tipo de prestaciones realiza y demás, testigos y todo, absolutamente todos los medios de prueba legales que nos puedan servir para poder demostrar en todo caso. Ahora, en nuestra normativa
se ha establecido una innovación también que es interesante, que establece que no puede establecerse menos de un 20% de un salario mínimo nacional. Recuerdo que antes de la vigencia de esta normativa teníamos asistencias familiares de 100, 200 bolivianos, 300 bolivianos hasta de 50 bolivianos, sumas de asistencias familiares. Entonces estas sumas realmente resultaban pues irrisorias frente a los requerimientos de los beneficiarios. Hoy en día nuestra normativa es clara y establece precisamente que no puede establecerse un monto menor al 20% del salario mínimo nacional. Es decir, que si no se comprueba igual cuánto gana esta persona, no se demuestra fehacientemente cuánto se gasta en el niño porque no hay muchas facturas, lo mínimo que tendría que fijar la autoridad jurisdiccional aplicando precisamente la normativa es el 20%, que actualmente equivale a 500 bolivianos. Suma de dinero que resulta insuficiente para los gastos, sí que, pero que por lo menos ahora se establece un mínimo. Y este monto, por si acaso, del 20%, por lo general, todos los años está siendo modificado el salario mínimo nacional. Por así decir que en esta gestión, justamente el 1 de mayo, que se celebra el Día del Trabajador, se estableció un incremento salarial y por lo tanto se establece ya un monto que calculando el 20% equivale a 500 bolivianos. Y en todo caso, si ustedes son beneficiarios o tienen algún beneficiario referente a que está recibiendo este monto mínimo, pueden solicitar a la autoridad jurisdiccional que precisamente determine que se establezca al mínimo, hacer un reajuste automático sin necesidad de mostrar pruebas de que han incrementado los gastos o que esta persona tiene nuevos trabajos y demás. Si están con el mínimo, entonces pueden solicitar el reajuste automático y la autoridad jurisdiccional automáticamente va a establecer en resolución el nuevo monto de acuerdo a este monto que tenemos hoy en día como salario mínimo nacional, así contemplado. Un aspecto también que establece la normativa es que mientras esta persona, el obligado o la obligada, no tenga algún tipo de discapacidad, pues tiene los medios suficientes como para poder realizar todas las actividades que vea por conveniente para poder realizar o cubrir los gastos de sus hijos o hijas o los beneficiarios. Por lo tanto, tendrá que trabajar 2, 3 turnos o tendrá que ver de cambiar de trabajo y demás y incluso optar por ya no tener más hijos, ¿no? Situación realmente que es muy importante a considerar. Entonces, en este sentido, se tiene que tomar en cuenta que si no muestra ningún tipo de discapacidad, en todo caso, el obligado o la obligada, tendrá que buscar los medios para poder cubrir la asistencia familiar. Ahora, si tiene algún tipo de discapacidad y demás, evidentemente tendrá que buscarse a la familia ampliada para que así, por ejemplo, los abuelitos, los tíos y demás puedan colaborar también en una forma de lo que se denomina nuestra normativa y se encuentra también, por ejemplo, con el prorrateo o ver que puedan cubrir una suma X a algún otro pariente y demás, que también está dentro de los alcances de lo que es la asistencia familiar. En lo que se refiere a lo que es la asistencia familiar, como hemos mencionado, tenemos que ver la situación, las necesidades del beneficiario como tal, y tenemos que ver justamente los recursos que cuenta el obligado o obligada. Y en la determinación que vaya a establecerse mediante lo que es la autoridad jurisdiccional, como hemos mencionado, pues tenemos que ver evidentemente que es obligación que se establezca siempre velando por el interés superior de niñez y adolescencia. La asistencia familiar, por si acaso, no tiene carácter retroactivo, es decir, que si durante 5 años ustedes no solicitaron la asistencia familiar y recién hoy han iniciado, la siguiente semana les admiten la demanda y recién van a citar al obligado o la obligada de aquí a una semana, hipotético, podría ser un 25 de junio, entonces a partir del 25 de junio recién comienza a correr la asistencia familiar. Así que una vez que se ha establecido la citación, por eso indica es exigible por mensualidades vencidas desde la citación. ¿Y qué es la citación? Es un acto de comunicación al cual se le dice al demandado o demandada, que se ha interpuesto una demanda en contra de usted y usted tiene el plazo para responder en el plazo de 5 días, es referente a esta situación. La asistencia familiar se la puede otorgar de forma directa al beneficiario o beneficiaria, pero del uso más general que se tiene en cuenta ahora son depósitos en cuentas bancarias. ¿Y cuál precisamente la finalidad?
Evitar las excusas de que, bueno, no tenía recibo, por eso no le he entregado, o que había muchas filas para hacer en depósitos judiciales, que antes aplicaba esto. Entonces ahora con las innovaciones en lo que se refiere al sistema financiero, pues se puede hacer transacciones de cuenta a cuenta, depósitos en cajero, se puede utilizar todas las aplicaciones que tenemos para poder realizar transferencias, por lo tanto no habría excusa. Y algo bien importante también es que para poder corroborar los pagos se solicita un extracto de la entidad de intermediación financiera, sale el extracto y ahí revisamos qué depósitos se han realizado para hacer un cálculo realmente que no tenga duda alguna. El cumplimiento de la obligación, como hemos indicado, se puede realizar también que se proceda a una retención. En todo caso, si la persona está trabajando en una empresa X y esta persona no está cumpliendo regularmente, entonces para evitarnos de que la situación de cada vez solicitar cumplir, entonces se puede solicitar que se notifique a la empresa para que esta empresa proceda a la retención y sea el encargado de recursos humanos y demás para que pueda transferir directamente el dinero o la suma X de asistencia familiar a la cuenta así determinada. Una situación compleja es precisamente los gastos extraordinarios. Gastos extraordinarios en cada caso concreto se tendrá que ver. Me refiero, por ejemplo, si acontece un accidente de tránsito, si nadie había previsto que acontezca un accidente de tránsito o un accidente del niño manejando bicicleta y demás, es un gasto extraordinario. Entonces, esto de los gastos extraordinarios, si existe la madurez suficiente, van a llegar a un acuerdo. Y si no, pueden solicitar igual judicialmente acreditando los gastos para que sea la autoridad jurisdiccional la que determine el monto que tenga que cancelar la otra persona, el otro progenitor. El modo alternativo que les había mencionado puede ser que se pueda entregar en bienes y demás, pero si la persona que está a cargo ya no requiere que sea en bienes, entonces puede indicar que pase o que se establezca un monto de dinero para que así se pueda pagar la asistencia familiar. La asistencia familiar va a cesar, en este caso, conforme al artículo 122, cuando la persona obligada se haya imposibilitada de cumplirla. Por ejemplo, si la persona obligada a sufrir algún accidente y tiene discapacidad, no puede trabajar. Entonces, los parientes llamados por ley, conforme al artículo 112, pues se van a ver obligados. Las personas beneficiarias ya no la necesiten. Llegó a los 18 años, no está estudiando, por tanto ya no la necesita. Las personas incurran en causales de indignidad, esto contemplado dentro de lo que es el Código Civil. Ahí están las causales, se inicia el proceso, se culmina y si son declaradas indignas, por lo tanto, estarían ya exentas de recibir la asistencia familiar. Fallezca la persona obligada o la persona beneficiaria. En este caso, por ejemplo, si fallece el obligado y estaba incumpliendo y quedan bienes, por ejemplo, entonces los herederos están obligados a cancelar la asistencia familiar o en su caso el beneficiario o su representante legal podrá solicitar que le cancelen o en su caso también podrá solicitar que se establezca un gravamen sobre este bien para que así obliguen al cumplimiento de esta obligación. Lo que se refiere a las modificaciones, la asistencia familiar no adquiere la calidad de cosa juzgada, es decir, que puede ser objeto de modificación. Pues se puede solicitar incremento o también se puede demandar disminución de la asistencia familiar. Y esto precisamente va a tener que determinarse mediante otro proceso para ver cuáles las situaciones, porque las situaciones van cambiando pues de tiempo en tiempo. La ejecución de la asistencia familiar, como hemos indicado, este tipo de lo que se refiere a la petición, cese, aumento, disminución, se tramita como en un proceso de resolución inmediata, que es un proceso más corto que busca precisamente establecer una resolución pronta. Si el obligado o obligada no cumple con la asistencia familiar, en todo caso, existen los mecanismos legales para exigir su cumplimiento. Y en este caso estaríamos hablando del apremio corporal hasta 6 meses. Indica hasta, pero por lo general todas las autoridades jurisdiccionales emiten por hasta para los 6 meses. Otra innovación también que establece en este sentido es que se puede solicitar con lo que es el arraigo del obligado o obligada, se puede solicitar el embargo también de los bienes de esta persona en todo caso y también podrá ordenarse lo que es el allanamiento de domicilio para donde se encuentra el obligado y así solicitar su cumplimiento. Dentro de lo que es las innovaciones, de lo que se refiere también en esta parte, de lo que es la asistencia familiar,
Hoy en día, lo que son las liquidaciones de asistencia familiar ya no se las notifica en domicilios reales, y ya no se las notifica donde vive el obligado o la obligada, pues esto llevaba a que se tenga que ir dos, tres veces, no se lo ubicaba, se escondía. Con la modificación en la ley 603, hoy en día se tiene que las notificaciones se realizan en domicilio procesal, es decir, me refiero al domicilio del abogado. Por lo tanto, dejan la copia en el domicilio procesal o con las innovaciones tecnológicas que hemos tenido a través de lo que es el COVID, que ha llevado a la implementación de los recursos tecnológicos. Hoy en día las notificaciones son realizadas mediante lo que es los números de celular vía WhatsApp o correos electrónicos que se encuentran debidamente habilitados. Muchas gracias a todos ustedes. Esto sería precisamente la exposición referente a lo que es la asistencia familiar. Ahora sí podríamos coordinar lo que son las preguntas referente a esta temática. Queremos agradecer el día de hoy la participación de nuestro invitado del día de hoy, el doctor Miguel Ángel López, que estoy segura que ha podido responder muchas preguntas que teníamos acerca de este tema tan importante y además nos ha brindado una amplia explicación acerca de este tema. Así que le agradecemos mucho, doctor, e iniciamos por favor con la ronda de preguntas, tanto en sala uno. A todos los que nos acompañan, por favor, les pedimos que nos puedan levantar la mano a través de la plataforma de Zoom. A los que nos acompañan en nuestra sala de Zoom número 2, por favor háganos llegar sus preguntas a través del chat que ya se encuentra habilitado. Y a todos aquellos que nos acompañan en nuestra página de Facebook, también les pedimos que nos hagan llegar sus consultas en los comentarios de esta red virtual. Muchísimas gracias, doctor. Iniciamos, por favor, con la ronda de preguntas. Vamos a habilitar el micrófono de Janet Cayoja. Adelante, por favor, Janet. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y les vamos a pedir además que sean muy concretos al momento de realizar su consulta para tener una mayor participación. Adelante, Janet. Buenas noches. ¿Desde dónde se conecta? Nombre completo y su pregunta. Buenas noches, Listen. Doctor, buenas noches. Janet Cayoja desde Oruro. Tengo una consulta, ¿no? Se trata de un joven de 20 años, donde los papás están divorciados, el papá es docente, por lo cual al joven no se le puede dar beca comedor en la facultad. La mamá tiene también trabajo, es enfermera, pero lamentablemente ambos padres se desentienden del joven, ¿no? Tanto así que la madre lo botó de la casa, pero él, como no tenía dónde ir, se queda en la casa. Ahora el papá tampoco quiere acogerlo en el nuevo departamento que él tiene. Es de lamentar, ¿no? Que el joven de 19 años no pueda ser acogido por ninguno de los padres. Y el consejo que yo quería pedirles, ¿qué puede hacer ahora el joven, ¿no? ¿A quién debe acudir para que los padres de alguna manera puedan solventar sus gastos? Porque él está estudiando en la universidad y es un buen alumno. A consecuencia de esto busca un trabajo y la verdad que le perjudica, ¿no? En las materias en las que él lleva. Eso, doctor, muchas gracias. Janet, muchas gracias por la pregunta. En este sentido, como esta persona ya es mayor de edad, él tiene que tomar los servicios en este sentido de un abogado particular, porque Defensoría también ya estaría fuera de sus alcances referente a los 18 años. Contratar a un abogado particular y tiene que demandar a ambos progenitores en lo que se refiere a asistencia familiar. Tendría que acreditar sus gastos, aún estando viviendo en la casa de la mamá o del papá donde esté viviendo, igual puede demandarlos, ya sea a su mamá donde está viviendo y a su papá, y en todo caso tendría que demandar a ambos, y en todo caso también solicitar las certificaciones correspondientes para ver cuánto gana el papá, cuánto gana la mamá, y el juez va a determinar una suma X de asistencia familiar referente o tomando en cuenta las necesidades, en este caso del beneficiario, que sería este hijo, y también de acuerdo a las posibilidades de los obligados. No es que se tengan que desentender de su hijo y por el hecho de que ya es mayor de edad puedan expulsarlo libremente. Gracias, Janet. Muchas gracias, doctor, por responder esta pregunta y saludamos también a todos los que se conectan con nosotros
desde la ciudad de Oruro. Muchísimas gracias, Janet, por haber participado. Continuamos, por favor, doctor. Habilitamos ahora el micrófono de Romer Galindo. Adelante, por favor, Romer. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo y desde dónde se conecta, por favor? Hola, buenas noches. Buenas Mi nombre es Adelante, te Romel, escuchamos. mi nombre es Romel Galindo Morales, me comunico desde la ciudad de Oruro. Bueno, doctor, mi consulta es la siguiente. El artículo 109, si bien nos habla en el parágrafo 2 que la asistencia familiar debe otorgarse hasta los 18 años cumplidos, hay un caso en concreto, doctor. Mire, si una persona ha cumplido los 18 años y posterior a eso no ha estudiado 2 años, ha estado sin estudiar, posterior a eso ha entrado a estudiar recién una carrera técnica, por decir, ¿no? Pero ahora estás realizando la liquidación, tomando en cuenta esos 2 años que no ha estudiado. Doctor, ¿eso es posible? Bien, lamentablemente no han solicitado ningún tipo de modificación referente a la asistencia familiar y en todo caso, si no estaba estudiando esos 2 años, era que soliciten la cesación. Y como actualmente está acreditando que está estudiando y no tiene una profesión u oficio y se encuentra registrado, pues durante todos esos años continúa lo que es la asistencia familiar, porque la asistencia familiar, si ha sido determinada mediante una resolución judicial, tiene que también cesar mediante una resolución judicial. No es que de manera directa va a operar lo que es la cesación. Muchas gracias, doctor, por responder esta pregunta que también nos llega desde el departamento de Oruro. Le agradecemos mucho a usted por su tiempo y también le agradecemos a todas aquellas personas que nos acompañan desde diferentes puntos de nuestro país. Ahora sí, doctor, nos trasladamos de manera virtual a nuestra sala de Zoom número 2 y Edith nos manda una pregunta desde Zoom 2 y nos dice, buenas noches, doctor. ¿Es cierto que dura 3 años en dar una respuesta a los vocales cuando el demandado apela a los gastos extraordinarios? Me dijeron que tengo que ir a preguntar cada 5 meses para ver cómo está mi caso. Doctor, ¿eso es cierto? Son 5 años, 3 años lo que una persona tiene que peregrinar para poder tener este tipo de gastos extraordinarios, por ejemplo. No solo los gastos extraordinarios, si había una apelación referente a asistencia familiar y demás. Lamentablemente hemos tenido acefalías en lo que es el órgano jurisdiccional y esto es de conocimiento a la opinión pública esta situación, tanto en lo que es el Tribunal Supremo como es lo que es el Tribunal Departamental. Por ejemplo, en el caso de Cochabamba, debe ser no más de un año que tenemos ya vocales en la sala familiar. Y cuando uno plantea una apelación, esto sube precisamente en lo que es la revisión a sala. Hablamos del Tribunal Departamental de Justicia. En este caso, como existían acefalías, pues existe retraso de 3, 4 años para que se puedan resolver este tipo de procesos. Y utilizando el principio de interés superior, como la mayoría de beneficiarios son niños, entonces todos están dentro del mismo estatus. A no ser, por ejemplo, si se tratara de algún niño con discapacidad o alguna situación realmente muy, muy especial, podrían solicitar un sorteo anticipado, pero tendrían que acreditar semejante extremo para que así en su caso se pueda realizar un sorteo anticipado y ese expediente en vez de estar abajo vaya a subir y se sortee de una vez, atienda algún vocal. Lo que indica realmente es muy triste y es muy cierto. El tema de apelar conlleva ese tiempo como mínimo. Gracias. Bueno, doctor, muchas gracias. Es lamentable el estado en el que se encuentra también nuestra justicia en nuestro país, pero bueno, debemos seguir adelante y esperar de que se vengan días mucho mejores para todos y todos podamos acceder a una justicia que sea igualitaria para todos. Muchísimas gracias y continuamos, por favor, en sala de Zoom número 2. También le transmito la pregunta de Abigail Rueda y ella nos dice, doctor, ¿la asistencia familiar, cada cuánto se debe realizar la nivelación? Bueno, el reajuste automático, si ustedes tuvieran un monto de asistencia familiar que es del 20% del salario mínimo nacional, cada año presentan un memorial solicitando el reajuste automático y va a nivelar. Ahora, en cuanto se refiere a incremento de asistencia familiar, si no fuera el mínimo nacional, el hipotético, si de un año a otro han incrementado
lo que se refiere a las necesidades del beneficiario, pues puede demandar en 1 año, en 2 años, 3 años, dependiendo la situación. Si, por ejemplo, si el niño sus necesidades de un grado a otro han incrementado, entonces puede demandar y va a acreditar. Ahora, si en un principio hipotético le fijaron una suma de asistencia familiar muy baja al obligado porque no tenía un trabajo que realmente podía pues, sustentar un monto que realmente cubra la asistencia familiar, puede indicar, el obligado ahora tiene mejores recursos y ahora sí tendría que ayudarme con los gastos y en todo caso tendrían que acreditar nuevamente todos los gastos mediante lo que se refiere a facturas y demás, y acreditar con testigos también si fuera necesario para que se pueda establecer un incremento. Puede ser de 1 año, 2 años, 3 años, o si, por ejemplo, si han establecido una suma de asistencia familiar de 2.000, 3.000 bolivianos, y eso está cubriendo, entonces me imagino que no va a haber necesidad de solicitar un incremento después de 2, 3 años, dependiendo de la realidad y el contexto de cada situación específica. Muchas gracias, doctor, por aclarar también esta duda que nos llega a nuestra sala de Zoom número 2. Y ahora sí nos vamos hasta nuestra página de Facebook y le transmito la pregunta de Nuria Quiroz Col, que nos dice, doctor, ¿qué se puede hacer en el caso de que el padre del niño se encuentra fuera del país? ¿Qué hacemos en esos casos, doctor? Lamentablemente, la norma está circunscrita a nuestro contexto, es decir, a Bolivia. Lo que podríamos hacer en todo caso es ir actualizando cada vez con liquidaciones de pensiones o asistencia familiar, solicitar el arraigo, que si en algún momento hipotético el señor llega a territorio boliviano, por ejemplo, ella no va a poder salir si es que no cancela, ¿verdad? eh, si hubieran bienes también del obligado acá en territorio boliviano, por ejemplo, se puede solicitar el gravamen para que así estos bienes podrían ser en todo caso rematados y con eso se podría satisfacer las deudas que se refiere a lo que es asistencia familiar. Muchas gracias, doctor. Para aquellas personas que sea importante esta información, por favor, a tomarla en cuenta. Continuamos, por favor, retornamos a nuestra sala de Zoom número 1 y vamos a habilitar el micrófono ahora de Olga Regina González. Adelante, por favor, Olga. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo y desde dónde se conecta, por favor? Una vez más, por favor, con Olga Regina González. Adelante, por favor, Olga, buenas noches. Bueno, al parecer Olga está con algunos problemas. Vamos a continuar, por favor, doctor, y habilitamos el micrófono de Nadia Solange Peñaranda. Adelante, por favor, Nadia. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo y desde dónde se conecta, por favor, su pregunta? Muchas gracias, sí, Nadia Peñaranda, desde la ciudad de La Paz. Mi pregunta es, yo tengo, bueno, inicié un proceso hacia el padre de mi hijo porque nunca recibí pensiones de él durante toda la etapa. Mi hijo ya tiene 15 años y bueno, mediante todo lo que hice con el abogado llegamos al mandamiento de apremio a nivel nacional. El problema es que ahora... o sea, mi abogada se fue a otra ciudad y me dejó, o sea, ya con este mandamiento de apremio. ¿Cómo lo puedo hacer ya posible el mandamiento? Yo fui a su casa, incluso con policías, y resulta que ya no vive ahí donde yo hice llegar los memoriales y demás, las notificaciones y demás, y su abogado lo mismo, desapareció totalmente. En ese caso, ¿cómo podría yo hacer prevalecer este mandamiento de apremio, por favor? Gracias. Bueno, si su mandamiento a premio es tan solo para un departamento, lo que procedería es que usted haga la devolución de este mandamiento y solicite que se expida un mandamiento a nivel nacional, para que así donde usted tenga conocimiento, donde lo pueda ubicar en la terminal, en la calle, en otro departamento, en otra ciudad, en algún lugar X o Y, solicite que sea un mandamiento a nivel nacional con días y horas extraordinarias, tomando en cuenta que esta persona, por ejemplo, se esconde y demás, y así si alguien le da una llamadita, le indique que está por ahí, entonces contraten un policía y directamente se lo van a llevar a esta persona para que pueda ser privado de libertad. Y muchas personas recurren a este tipo precisamente de situaciones de evitar ser encontrados, y entonces por eso Exacto. se solicita los mandamientos a nivel nacional con habilitación de días y horas extraordinarias. Y también les sugiero que solicite el arraigo para que así no pueda salir del país.
Muchas gracias, doctor, y agradecemos también a Nadia que se ha conectado con nosotros y ha podido realizar su consulta desde la ciudad de La Paz. Continuamos, por favor, doctor. Estamos ya a pocos minutos de poder concluir nuestro taller. Lamentablemente no nos va a alcanzar el tiempo para poder responder todas las preguntas, así que vamos a intentar de tener una mayor participación. Continuamos, por favor. Romy Karina Rojas Lascano, por favor. Adelante, Romy. Muy buenas noches. Nombre completo y desde dónde se conecta, por favor. Buenas noches. Buenas noches, me conecto desde Cochabamba, Bolivia, agradeciendo nuevamente, muchas gracias por ayudarnos con este tema que es de vital importancia. Bueno, les estaba escribiendo, tengo un problema en el cual es que hace años atrás yo me vine desde Suecia, el papá de mi hijita es de Suecia, y la cosa es que yo desde aquí inicié para pedir pensiones. Él vino aquí, pero no quiso firmar nada y luego se fue. Pasó un tiempo y yo estaba todavía en trámites de hacer pensiones, o sea, para si es que él iba a venir. El problema ha sido que justamente cuando ya salieron los papeles, yo tuve un accidente en la cual me embarraqué en la foto y no pude regresar a tiempo. Y bueno, estuve como 3 meses más o menos mal y ya no continuó el juicio, pero lo que ha sucedido es que él, para evitar pagar las pensiones, desde ella me ha quitado la custodia, porque los niños tienen doble nacionalidad, y inclusive ha agarrado y me ha demandado por secuestro. Entonces, de vez en cuando manda algo de dinero, pero no manda exactamente, no ha mandado pensiones y siempre me ha tenido con ese tipo de problemas. La niña ya va a cumplir 18 años y yo quiero que también estudie en la universidad y quería saber qué puedo hacer para pedir las pensiones y cómo puedo solucionar este problema que es bastante preocupante y es grave. A ver, bueno, Rob. El detalle es que si tienen doble nacionalidad y él allá tiene la guarda legal, en todo caso, él estaría en ese país como guardadora de esos niños. Y si tú estás aquí en Bolivia con los niños, a ti te corresponde o los adolescentes el proceso correspondiente. El tema de la citación debería ser mediante lo que es evidentemente lo que se conoce como exhorto suplicatorio, es decir, mediante lo que se refiere a relaciones internacionales para que llegue a este territorio precisamente lo que es la situación y él tenga que asumir defensa en territorio boliviano. Esa sería la recomendación referente a esto. Como Tinco, hay que ver todavía la situación legal de la guarda, si está llave terminada, acá tú tienes la guarda, tienes a los niños, en todo caso a ti te corresponde. Y una vez que se establezca lo que es esa suma, no te preocupes que se va a ir sumando todos los meses y al fin y al cabo en algún momento llegará y si tú no exiges, incluso tus hijos pueden exigir el cumplimiento de lo que es la suma de asistencia familiar que se vaya acumulando en territorio boliviano. Muchas gracias, doctor. Agradecemos también a toda la gente que está conectada con nosotros desde la ciudad de Cochabamba. Vamos con las últimas dos consultas, por favor. Vamos a habilitar el micrófono de Adaya Hermione Segales, por favor. Muy buenas noches, Adaya. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y adelante con su pregunta, por favor. Un cordial saludo para todos ustedes. Bueno, mi nombre es Adaya Germayoli Segales Medina, soy de la ciudad de La Paz. Y bueno, la pregunta es lo siguiente. Conozco a una señora que, por lo cual tiene 4 hijos, vive en alquiler y más antes el, el señor padre le estaba dando pensiones, ya que llegaron a un acuerdo verbal con la madre, pero luego dejó de dar las pensiones y la señora lo demandó, por lo cual el padre pidió el divorcio y además que pidió un acuerdo transaccional. ¿En qué le afectaría si la señora acepta el acuerdo o continuaría nomás con la demanda? Eso sería mi pregunta, doctor. Muchas Gracias, gracias. Hermione. Bueno, el acuerdo transaccional es un contrato en el cual las partes en conflicto pueden llegar a un acuerdo. En todo caso, dentro de los procesos de asistencia familiar, existe una fase de conciliación. Cuando se demanda ahí la contestación, el juez establece una audiencia. Y en la primera fase de la audiencia, el juez solicita a los abogados que nos podamos retirar de la audiencia
y se quedan tan solo las partes. En este caso, tendría a la señora y al señor y va a tratar de llegar a un acuerdo con ellos sobre la suma X de dinero. Si llegan a un acuerdo, entonces los abogados ingresan tan solo a sellar y a firmar el acta que han acordado. Si no llegan a un acuerdo, se realiza la producción de la prueba, es decir, todos los medios de prueba que les he indicado tienen que utilizarse para que se determine. Ahora, esto no impide que antes de la audiencia o en la misma audiencia presenten un contrato transaccional. Si ellos llegan a un acuerdo hipotético y la señora quiere 700 o 1000 y el señor está dispuesto a otorgarle, entonces firman el acuerdo y evidentemente este acuerdo puede ser presentado ante el juez y solicita la homologación. No hay ningún inconveniente. O en su caso, si el señor no quiere tener ningún tipo de demandas, entonces la señora puede retirar la demanda sin ningún inconveniente, pero ya existiendo un contrato. Y este contrato que indica la asistencia familiar es del monto total para mis hijos beneficiarios y que se podrá solicitar para la homologación en cualquier juzgado en materia familiar y ya tiene ese contrato. Y si el señor incumple, pues con ese contrato, esa ya es prueba plena, se la presenta ante el juez y el juez va a ordenar directamente el cumplimiento, porque un contrato, según establecido el Código Civil, es ley entre partes de cumplimiento obligatorio. Muchas gracias, doctor, por responder esta pregunta y estoy segura que también ha respondido muchas preguntas, muchas dudas que teníamos en la audiencia que nos acompaña este día de hoy. Continuamos, por favor, con la última pregunta, por favor, habilitamos el micrófono de Shirley Cruz Plata. Adelante, por favor, Shirley, muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo y desde dónde se conecta, por favor? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, doctor. Eh, mi pregunta es, quiero saber, digamos, si el abogado me dice, ¿no? Si no sé dónde trabaja, pero sé en qué lugar está el papá de mis hijos. Entonces, ¿cómo sería el proceder? Eso quería saber. Bueno, en tema de si usted está iniciando recién el proceso y quiere citar al señor, la normativa establece que se lo tendría que citar en domicilio real, es decir, donde él vive. Pero si en su caso usted conoce dónde él trabaja, se puede solicitar que la citación con la demanda se realice en domicilio laboral. Pero en este sentido, el requisito que se establece para que se proceda a la citación con la demanda en domicilio laboral es que se le entregue de forma personal, es decir, que en forma física se le puede entregar realmente a esta persona. Y si usted tiene el domicilio real, en todo caso, y si es que él no está, entonces se puede proceder a la citación mediante lo que es cédula. Se puede pegar en la puerta o dejar a algún vecino para que le entreguen. Y si se desconoce el domicilio del señor, realmente no se sabe, se tendrá que solicitar la notificación al CERESI para que acredite el último domicilio. Y si no tiene domicilio conocido, hipotético, indica calle Lanza. Lanza son más de 15, 20 cuadras y no tiene numeración, entonces domicilio conocido, desconocido, perdón, se tendrá que solicitar la citación mediante edictos que se hacen publicaciones de periódico los días domingo, pasado un domingo y por lo tanto tendríamos la figura de que se puede establecer la citación y correría igual lo que es la asistencia familiar sin ningún tipo de inconveniente. Y si el señor no contesta, se le va a nombrar lo que es un defensor de oficio para que éste en representación asuma dentro de lo que es este proceso para evitar cualquier situación de vulneración de derechos del obligado. Muchas gracias, doctor, por responder esta pregunta. Y de esta manera, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro taller, doctor. Tenemos muchas preguntas todavía que nos llegan a sala de Zoom 1, también a nuestra sala de Zoom número 2 y a nuestra página de Facebook. Realmente ha sido un tema de mucho interés y estoy segura que ha podido responder muchas dudas también de las que teníamos referente a este tema tan importante. Bueno, doctor, por favor, primero agradecerle a nombre de las más de 4.000 personas que el día de hoy se han conectado, se han inscrito y han participado de nuestro taller de la Escuela de Género. A nombre de todos ellos, le agradezco muchísimo por haberse dado este tiempo para poder conversar con nosotros sobre este tema
tema tan importante que ha sido de mucho interés para toda nuestra audiencia. Le voy a pedir, por favor, que nos pueda brindar sus últimas recomendaciones y sus palabras de despedida con el compromiso de tenerlo nuevamente en un siguiente taller para que, por favor, nos pueda continuar ilustrando y guiando además acerca de, de estos temas tan importantes como están los relacionados al derecho y también a nuestras leyes que rigen en nuestro país. Daniela, muchas gracias. En primera instancia, el agradecido soy yo por precisamente poder participar en este seminario, poder instruir dentro de lo que se pueda a la población, porque todos tenemos la obligación de conocer las leyes. Nadie puede indicar, nadie puede alegar ignorancia de la ley. No puede indicar yo no conozco la ley. Todos los padres están obligados a cuidar a sus hijos. Por lo tanto, no es necesario que los demanden, señores o señoras, cumplan con sus obligaciones con sus hijos. Y si tienen padres también, ellos han estado por ustedes acá durante mucho tiempo. Cuiden a sus padres, otórganles lo que necesiten ellos en su momento y no se hagan demandar. Y siempre vayan velando por el interés precisamente de los sectores vulnerables, que en este caso son precisamente niñez, adolescencia, adultos mayores, personas con discapacidad y también las mujeres. Por lo demás, les agradezco nuevamente, será hasta otra oportunidad, mucho éxito y gracias realmente por la invitación. Muy buenas noches, Daniela, muy buenas noches a todos.